De ahora ver más con mucho orgullo y con mucha alegría decimos que volvió a ver más de nuestra compañera Ernestina Marzi. Qué lindo. Bueno, vamos Sí. nomás, los informes. Un lindo informe. Tenía ganas de volver con lindas cosas. Lindas cosas. Tenía ganas de volver con algo muy interesante que se trata de la celiaquía. Muchísimas personas en Argentina que tienen este diagnóstico, pero poderles contar a la gente que hay un montonazo de alternativas, hay muchísimas formas de detectar esta enfermedad y también de convivir en sociedad, en una sociedad no solamente muchísimo más tolerante, sino también que cuenta con una ley, Claro que ya te vamos a estar contando un poquito Está más. muy bueno. Si no sabes lo que es la celiaquía, de forma resumida, es la intolerancia a lo que es alimentos que tienen gluten, que puede estar incluido en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y hace que el cuerpo no pueda absorber estos nutrientes. Por lo tanto, el intestino no los puede digerir y genera muchísimas reacciones. Sí, claro. A partir de esto dije, bueno, ¿cómo indagamos en la vida de las personas que viven con este diagnóstico? Por eso vamos a hablar con una bromatóloga. Ella es Fernanda Farías, trabaja en el comedor universitario de la ciudad, de la ciudad universitaria, de la Nacional. Me contó una cosa muy interesante que me contó, es que si bien allí no se producen alimentos sin TAC porque la cocina no está adaptada para eso, sí tienen habilitación para comprarle a lugares que tienen cocinas y producen este tipo de alimentos para podérselos brindar a los chicos que allí asisten. También hablé con Milagros Echeverría, ella es colega, es periodista y locutora y también convive con este diagnóstico desde hace 10 años y también me pudo contar los detalles de su día a día. Y un muy interesante dato es que pude visitar una cocina. Claro. Una cocina adaptada sin TAC. Estamos hablando de Docen sin TAC. Ella es Melania Segarra, la dueña, que nos va a contar un montón de cosas. Así que no te pierdas esta primera parte de este informe, contándote los detalles de cómo funciona una cocina sin TAC. Primera parte del informe, ver más. Se necesita tener una cocina especial para evitar lo que se conoce como la contaminación cruzada. En el caso de los alimentos libres de gluten, se da cuando un alimento que es libre de gluten toma contacto con un alimento que no lo es, o toma contacto con algún utensilio o alguna superficie que ha estado en contacto con un alimento que no es libre de gluten y no ha sido higienizado previamente. Por eso es que estas cocinas deben, en lo posible, tener una infraestructura exclusiva para la elaboración de este tipo de alimentos. ¿Y cómo fue también empezar a salir a lugares, a boliches, a restaurantes? Bueno, creo que definitivamente eso fue lo más complicado. Te estoy hablando de hace 10 años atrás, cuando recibí el diagnóstico. Prácticamente no había lugares habilitados, no había lugares que tuviesen comida sin gluten. Había sobre todo mucho desconocimiento. Uno iba incluso a un kiosco y preguntaba, ¿tenés algo sin TAC? Y te decían, ¿qué es eso? En cambio, si uno se va más adelante en el tiempo y llega a lo que es la actualidad, eso ha cambiado totalmente, porque ahora no solo que se conoce, sino que es obligatorio, ¿no?, que haya opciones sin TAC. Entonces por ahí no es lo que uno querría, pero sí hay muchas más opciones y está mucho más adaptado todo al celíaco. Sí, de acuerdo al lugar donde se elaboran estos alimentos, o sea, el lugar físico, debe intervenir la autoridad sanitaria competente a esa jurisdicción para realizar una habilitación en ese establecimiento. Es interesante conocer la reflexión de Milagros también, quien nos contó que a partir de tener muchos síntomas, obtener su diagnóstico y poder detectar lo que le estaba pasando, la vida se pudo adaptar y pudo empezar a tener una visión muchísimo más positiva de este diagnóstico. Sí, por un lado, bueno, agradezco haber tenido la posibilidad de hacerme el estudio y de poder detectar la enfermedad. Animo a otras personas que por ahí dicen, no, si yo me entero de esto me muero, no voy a poder comer, no voy a poder, a decirles que no es así, que se comienza una vida nueva y que una vez que te adaptás y que aprendes, te sentís mucho mejor y realmente vale la pena. Y nada, también contenta por todos los avances. Hay muchas más cosas en el supermercado, en las tiendas dietéticas, en las tiendas veganas. Hay muchos más productos
cada vez más accesibles, si bien sigue siendo más caro, porque es más caro que otro tipo de productos, está todo mucho más accesible y hay más variedad de cosas que 10, 20 años atrás. Así que celebro eso y veo como un buen futuro para las nuevas generaciones de celíacos. Ahora sí vamos a conocer el interior de Dosen Sintac, este espacio, esta panadería que fabrica productos elaborados y que también Melania nos cuenta todo sobre los detalles de los controles, cuáles son los mecanismos de control sobre el lugar y también sobre los productos que elaboran. Mientras tanto vamos a ver las placas, ¿te parece? Dale, vamos a ver las placas, porque las placas en las que les vamos a contar los detalles de qué está pasando en Argentina, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina? La celiaquía es esta enfermedad, como te decíamos, que genera... Esto es interesante, porque es una enfermedad autoinmune que se produce por una reacción al gluten, a la proteína que está en ciertos alimentos, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Exactamente, de ahí las siglas Sintac. Y este es un dato interesante también, ¿no? Sí, Mirá. Entre el 0, 6 y el 2% de la población mundial la padece. La mayor parte, el 60% son mujeres, Mirá. Afecta más a las mujeres, exactamente. 8 de cada 10 celíacos no saben que están enfermos, conviven con síntomas y no tienen diagnóstico. Y otro dato interesante es que esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida. 1 de cada 10 personas en Argentina es celíaca. Mirá. ¿Qué sí se puede comer? Este es un dato también interesante. Sí. ¿Qué sí se puede comer? ¿Qué Mirá. sí? Carne, pescado, frutas, verduras, el arroz y las papas sin aditivos ni algunos condimentos. Todos estos alimentos pueden ser ingeridos de manera natural. Harina de papa, arroz, maíz, soja, nueces, mandioca, amaranto, quinoa o trigo. Trigo sarraceno. Exactamente. Mirá. Eso es un dato no menor. Bueno, un poquito, obviamente que hay acepciones también. Sí, claro. Hay productos para el cabello, hay productos cosméticos que vienen sin TAC para las personas que tienen mucha más intolerancia que otras. En la segunda placa también les contamos algunos de los detalles sobre... Hay una ley que los cuida, digamos, que los ampara. La ley argentina 26.588 sobre la enfermedad celíaca establece que la detección de la enfermedad se incorpora al plan médico obligatorio, por lo que las obras sociales y prepagas deben cubrir el estudio para su diagnóstico. Y establece que las instituciones y establecimientos deben ofrecer al menos una opción de alimentos o un menú libre de gluten. En penitenciarias, hospitales, comedores, kioscos escolares, restaurantes. Y en Córdoba existe la tarjeta social para celíacos. Quiero que agarre esa caja. Sí, porque señor. Una vez, mira, nuestra compañera fue y dentro del trabajo que hizo, fue a una cocina. Y en la cocina, mira, nos regalaron esto. Sí, Dosen Sintac, ahí lo tenemos. Mira lo que es esto. Para que la gente que vive con este diagnóstico o que tiene probabilidades o que es intolerante al gluten, sepa que puede tener un montón de opciones muy ricas, muy ricas, y que saben exactamente igual a las cosas que tienen TAC. Exactamente. Mire, ¿cómo se hizo esto? De esta manera. Mire. Hola, soy Melania y esto es Dosen Sintac. Nosotros elaboramos lo que es panadería y pastelería, todo libre de gluten. Nosotros elaboramos panes, facturas, galletas, alfajores, tortas y tartas, todo lo que sea panadería y pastelería sin TAC. También vendemos productos snack, fideos frescos, cervezas, bebidas, pastas frescas, todo lo que puedas necesitar para tu casa y tu hogar para que te lleves sin TAC. La regla número 1 de una cocina para que no tenga contaminación cruzada es que ningún producto puede entrar a la cocina si no tiene la certificación y el logo de Sintac. Si no, se puede producir una contaminación cruzada, que es cuando algún producto trae hacia la cocina, que es una cocina Sintac, algún tipo de contaminación, ya sea en el proceso de elaboración, de almacenamiento o de producción, y puede ser que tenga contaminación y lo traiga hasta esa cocina. Nosotras no consumimos nada que no tenga el logo de Sintac. Y además, cuando nosotras ingresamos de afuera, siempre
nos higienizamos primero para no tener en las manos quizás partículas de gluten y no contaminar los alimentos que vamos a producir aquí. Los productos tienen que estar certificados, ¿sí? Hay entidades que te regulan el hecho de que tu producto no tenga contaminación cruzada, o sea, no tenga gluten. Estas entidades, como por ejemplo Ceprocor o Sequimap, son entidades que te controlan que tu alimento no contenga gluten. También tenés entidades como ANMAT, que ellos te proveen un listado de productos que son aptos y que tienen certificados para que las personas que tienen celiaquía estén tranquilas para poder consumirlas. Bien, la municipalidad te provee también de cursos de manipulación para que vos puedas aprender cómo manipular correctamente los alimentos sin TAC y no tener ningún problema de contaminación cruzada. Bien, los más buscados son el pan, sobre todo el pan baguette, las medias lunas y mi favorito, el budín de frutos secos. Sí, hay personas que no tienen la enfermedad celiaquía, pero sí son intolerantes al gluten y vienen y consumen de estos alimentos porque les hace bien. Además, también hay otras personas que prefieren no consumir la harina de trigo y optar por otras harinas o alternativas diferentes. Nosotros utilizamos harina de arroz, harina de papa, fécula de mandioca, almidón de maíz, harina de coco también o de almendras. Muy bueno, la verdad, muy interesante. Sí, sí, Mirá sí. qué ricos productos Es delicioso. sin TAC. Sí, 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 la verdad que súper agradecidos con las chicas de Docen, con Melania, con Estefanía, con Maricel y demás, y Rosana, que nos mandan esto. Y otro dato para irme es que es cierto lo que vamos a decía llamar Milagros. el dato final Vermás. El dato final Vermás. Es cierto que los productos sin TAC son un poco más caros, pero esto tiene una explicación. No es arbitrario, no es un capricho de los productores, sino que los controles de calidad de estas cocinas son más exhaustivos, sobre todo las cocinas que están divididas y que tienen dos cocinas. Son más los gastos. Y también la materia prima es más cara. Sí. La materia prima, las harinas que se utilizan son más caras y tienen que pasar por otros controles Sí, y muy el costo. específicos. Por eso el costo final es un poco más caro. Pero por eso teníamos el dato de la tarjeta social para celíacos que también Que le da una otorga a mano. las personas con este diagnóstico y que no tienen tantos recursos. Vermás, volvió Vermás con Ernestina Marzi. Gran laburo. Muchas excelente. gracias.